Sí, señores, amigos y oyentes de Ovación Radio Colombia, la original Mix y todas las aplicaciones que se unen a esta señal cuando tenemos ya en Colombia la hora nacional, 4 de la tarde, 27 minutos, y a partir de hoy hasta que termine la cuarentena, si Dios nos lo permite, vamos a estar enlazados y acompañados con mis compañeros, por supuesto, el ingeniero Marino Alberto Martínez, director de los Mundialistas del Deporte, y Víctor Bustamante, que también hace parte de esta casa radial Ovación Radio Colombia, para desglosar y hablar un poquito de lo que a nosotros nos encanta, el fútbol, los deportes. Entonces vamos a denominar este programa Historias del Deporte, Historias del Deporte. Cuando tenemos en Colombia 4:37 minutos ya, le doy la bienvenida al ingeniero Marino Alberto Martínez. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, narradores, gusto saludarte. ¿Cómo está de salud, ingeniero? Sí, ya estamos bien, gracias a Dios. Ya llevamos incluso 2 días, ni qué día será, si es de noche o de día, pero bueno, aquí estamos encerrados desde aproximadamente como unos 5 días, que nos dio un poquito de gripa y una tos y una afonía, y bueno, eso generalmente le da a uno cada año, aunque yo tenía la vacuna de la influencia, pero está pegando duro. Yo no sé si será eso de lo que está ahora de moda, pero bueno, me dio durito y aquí estamos. Estamos con cobija térmica, estamos con bufanda, estamos con chaqueta térmica, no podemos salir, ya estamos un poquito mejor de la voz porque duré 2 días que no podía hablar, ahogado, y aquí estamos, ya gracias a Dios, como usted sabe y como siempre nos ha escuchado, nuestros oyentes de Ovación Radio Colombia, para hacer comentarios de fútbol, esto que se llama Historias del Deporte. Muchas gracias por invitarme, Edgar. No, usted, ingeniero, ni más falta, no es que usted hace parte de nuestro grupo y es nuestro comentarista principal. En el otro lado también está don Víctor Bustamante. Víctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted, pintor, ingeniero, para toda la amable audiencia de Ovación Radio Colombia. Pues sí, estoy aquí recluido en mi casa, aquí haciendo acuartelamiento como siempre, cumpliendo las órdenes que hay que acatar por parte de las autoridades tanto distritales como por parte del gobierno nacional, como debe ser, estar cumpliendo las normas mientras porque ya mañana inicia la cuarentena del COVID-19 que está afectando tanto en Colombia y en el mundo, y por qué no, para poder estar aquí en este programa, agradeciéndole a usted por invitarme aquí al programa, pues para poder hablar de lo más importante, que es todo el mundo deportivo, de lo que se mueve en estos tiempos del COVID-19, Víctor. Sí, señor, lo hemos bautizado Historias del Deporte. Bueno, ingeniero, vamos a arrancar hablando de la noticia del momento. Se han suspendido los Juegos Olímpicos. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina Víctor? Pues hombre, yo creo que para el beneficio de la sociedad deportiva en el mundo es lo mejor que han podido hacer, ¿no? No por el hecho de que se manejen grandes cantidades de dinero en el mundo y que estas empresas son muy potentes desde el punto de vista económico, pues van a someter a los deportistas a que se haga, porque es que era de ahí, se debería venir, porque todos los campeonatos de alta alcurnia, que ustedes ya saben cuáles son, de los cuales hemos hablado todos los días de eso, como el campeonato las eliminatorias ahora suspendidas, la Eurocopa, igualmente la Europa League. Aquí en Sudamérica los campeonatos están realizando y que han realizado cada año, y cada 2 años, y cada 4 años la Conmebol. Entonces, para beneficio de la salud, lo más importante es no encerrarse porque estaba leyendo ahora un librito aquí que dice Historia de los Mundiales de Fútbol. Historia de los Mundiales de Fútbol, un libro muy presentado, muy bonito, desde hace muchos años, ¿no? Volumen 1. Yo creo que usted no lo hay, ¿no? Lo editó Producciones Ver, Ediciones Culturales Ver. Esto quedaba, o queda todavía, yo no sé si existirá ya calle 37 con 1664. Me acuerdo mucho cuando trabajaba en la cadena radial Super de Colombia, que todavía creo que hay una 39 con William Ricardo Zambrana, con don Mario Leiva Mejía y con Pastor Londoño Pastos. Ahí hacíamos un programa entre semanas con Álvaro Javier Calderón.
y William Ricardo me regaló este que son para mí tesoros, ¿no? Tesoros. No como dijo un amigo mío, Marino, no como dijo un amigo mío que no hacía sino acumular mugre. Pues de todo lo que sea cultura, bienvenido todo el mundo que haya por ahí, ¿no? Porque miren, por ejemplo, ahora, ¿para qué sirven todos estos libritos? Estos libros que todavía los conservo muy bien, porque yo los tengo bien cuidados. La Dirección General la hizo Iván Gutiérrez Casa, la investigación y redacción Luis Fernando Trujillo, que fue profesor mío en radio, y Jorge Enrique Quintero. Todos ellos hicieron estos libros, y el primero que tengo de 3 maravillosos libros, bien adaptados, color blanco con todas las ¿cómo se llama? Las fichitas estas de los campeonatos del mundo. El título está en color rojo y la Copa Mundo va en el centro, y a los costados van, o aquí en el diagrama, las fichas que sacaron de cada uno de los campeonatos del mundo. Está su presentación, los orígenes, la Federación Internacional de Fútbol asociado FIFA, está Uruguay 1930, primer campeonato mundial de fútbol, reza también y explica en Italia 1934, segundo campeonato del mundo, en Francia 1938, tercer campeonato del mundo, expone todo lo que fue Brasil en sus 50, cuarto campeonato del mundo, dice también la reacción, todo lo que se hizo en 1954 en el quinto campeonato del mundo de fútbol, y hasta 1958 Suecia, que fue el sexto campeonato. Discúlpeme, diga por ahí, ya los aficionados, ya los oyentes. En el segundo libro está también lo que fue el campeonato, pero ya más diagramado, con nóminas, todo lo que sea el volumen 2, ¿no? Lo que se hizo en el campeonato de Chile, 1962, que fue el séptimo campeonato. En Inglaterra, 1966, el octavo campeonato mundial de fútbol. Reza y explaya todo lo que es México 1970, noveno campeonato del mundo. Alemania 1974, Argentina 1978, España 1982 y México 1986. Hombre. Bueno, ahora sácalos. ¿Cómo es que se llama eso? Lo que a ustedes les gusta coleccionar mucho. Las fichitas. Las fichitas esas, ¿no? Que ahora no, pues sí, tienen historias, pero no es como antes. Oiga, Marino, entonces le voy a plantear algo. Vamos a hablar sobre, como estamos en historias del deporte, y usted ya tocó el tema, y tiene la reliquia ahí, que eso es una gran bendición, tener esa reliquia. Entonces vamos a tocar precisamente el tema de los mundiales. Pero déjeme escuchar lo que piensa y lo que tiene en su retina y en su memoria. Víctor, cuénteme, ¿qué piensa, qué analiza usted de este historial del ingeniero Marino Alberto? Pues frente a lo que dijo el ingeniero, los libros que él tiene son bastante interesantes, porque pues hay que recordar un poco la historia de los mundiales de fútbol. Es el momento para recordar y vivir, porque nosotros, por ejemplo, las personas que se viven de esa generación y generación, usted sabe que existen varias generaciones. Una que es la de los baby boomers y otra que son los millennials. Para los millennials, que son las generaciones futuras, me acuerdo mucho de todo lo que ha sido uno de los mundiales que más me acuerdo mucho, es el Mundial de Estados Unidos 94. Y fue algo enorme que se ha vivido a lo largo de la historia. Otro tema también en cuanto a mundiales de fútbol, recordar mucho en Italia 90 también. Hagamos una pausita ahí, Víctor, escúcheme, lo interrumpo. Hagamos una pausita ahí sobre el tema de los mundiales, porque habíamos arrancado con lo de los olímpicos. Yo ya le hice la pregunta al ingeniero y él ya dio la respuesta. ¿Usted qué opina de la interrupción del aplazamiento de los olímpicos? Pintor e ingeniero, compañeros, yo opino que pues es una buena decisión que tomó el Comité Olímpico Internacional, por una razón. Primero, porque hay que preservar la vida de los deportistas. Usted
Usted sabe que en países como Italia, como España, países europeos, es donde se está generando muchísima cantidad de personas fallecidas a causa del COVID-19. Y me pareció buena la decisión, porque lo importante es preservar la vida de los deportistas que los eventos deportivos. Ante todo, lo importante es la salud. Precisamente hace unos minutos, al mediodía, estuve pendiente de las declaraciones del ministro del Deporte, Ernesto Lucena, en donde él señaló precisamente que es muy importante preservar la vida de los deportistas y, ¿por qué no?, mientras están en este confinamiento, tiempo para poder entrenar y poder prepararse el año entrante en estos Juegos Olímpicos que se van a realizar en la ciudad. Entonces lo importante es preservar la vida sobre todas las cosas. Primero la salud antes de tocar un balón o practicar algún deporte. Víctor, por ese apreciamiento, la interrupción. Pues bueno, ingeniero, ahora vamos en el cuento de los mundiales. ¿A cuántos mundiales ha asistido usted, ingeniero? ¿Ha tenido el privilegio de transmitir? Ya usted tiene un buen recorrido y estamos en este programa que se llama Historias del Deporte. Y vamos a tocar pues precisamente ese tema de los mundiales. Con su historial, con su recorrido, cuéntenos cómo han sido esas experiencias en los diferentes mundiales que usted y que de pronto yo hemos tenido la oportunidad de transmitir. Para mí el año pasado, hace 2 años, el mundial Rusia 2018, que lo transmitimos todo, pues nos dio ese privilegio de estar. Ingeniero, así como para que nos cuente y nos haga un historial de estos mundiales. Pues hombre, yo he transmitido 4 mundiales. El 78 en Argentina, el 82 en España, el 86 en México, 94 y 98 en Francia, en los Estados Unidos. Esos son los que he asistido. Y con usted creo que hice uno la vez pasada, ¿no? Y es una maravilla de todas maneras. Por ahí le voy a acercar disculpa a ustedes, porque a veces se me tranca por acá, como dice la garganta. Pero usted quiere escuchar, y me imagino que todos los oyentes de los orígenes del fútbol, usted se acuerda más o menos de su historia, que ha repasado los libros de su historia. Yo sé que todo, sí, usted lo ha leído, ¿no? ¿Cuál es la historia del origen, por los orígenes? Porque hay varios, no solo un origen, desde el punto de vista del fútbol. Sí, tengo un poquito como de conocimiento el origen del fútbol, de los holandeses que se inventaron el fútbol y poco a poco lo vinieron desarrollando a nivel del mundo. Pero qué mejor poderle contar a la gente, ingeniero, a los que escuchan este programa Historias del Deporte. Y Víctor, cuando quiera interrumpir, cuando quiera hacer su apreciación, también la puede hacer, que ahí estamos en conjunto los tres haciendo tocando este tema. ¿Cuál fue el primer mundial, mi querido ingeniero? Bueno, yo voy a hablar sobre los originales del fútbol. ¿Cómo? El primer mundial fue precisamente en 1930 en Uruguay, acuérdate del maracanazo por ahí. Pero el primer mundial fue precisamente en 1930. Es muy difícil, como usted ha manifestado, ¿no? Todo el mundo a veces cuando lee pues quiere tener la palabra y el conocimiento, pero la verdad es que el fútbol es tan antiguo como los mismos virus que ahora nos está haciendo que nos referimos a los hogares, ¿no? Así es el fútbol. Y es muy difícil demostrar con la exactitud los orígenes que hoy conocemos con respecto al balón. En todas las épocas se han vivido y se han visto ejemplos en los juegos que se nota balón. Pero bueno, voy a leerles a lo que se refieren los libros, ¿no? Este deporte es tan antiguo como la misma historia, como el mismo virus que ahora nos está atacando. Por eso es que hay que meterse en la casa. Lo que creó varios enigmas y definir aún, cuando usted quiera me corta, Edgar, no hay ningún problema. No estoy... O lo mismo, Víctor, porque podemos ir preguntándole, Víctor, que el ingeniero tiene un poquito más de experiencia. Si usted quiere interrumpir también, Víctor, ahí lo puede hacer, ¿o yo? Lo que pasa es que yo no escucho cuando él está al aire, pero sí lo escucho usted que me está coordinando ahí. Por eso te digo que cuando usted quiera darle la palabra, Víctor, no hay ningún problema. La historia de los
Espere, Víctor. Enriquecernos, por ejemplo, para las futuras generaciones que están escuchándonos por ¿Le puedo seguir a él? los micrófonos de Ovación Radio Colombia. ¿No escucha ahí a Víctor, ingeniero? Que me hable por ahí a ver si de pronto... Háblele ahí, Víctor. Ingeniero, si usted me escucha por ahí, estimado ingeniero, y... No, se me va la verdad. Bueno, entonces, Víctor, vamos a hacer una cosa. Vamos coordinando, dejemos que el ingeniero siga desarrollando el tema y ya ahorita yo le pregunto. Usted sí está escuchando bien al ingeniero, ¿no? Sí, señor, Bueno. Ok, ingeniero, entonces siga con su tema. Lo que pasa es que esa es la diferencia de tener un aparato de estos últimos tecnología y el mío que es de saborías de fútbol. Es diferente. No, pero menos mal que existe la tecnología hoy en día y la tecnología nos une. Ustedes tienen eso que en recuadro ven en hasta 12 imágenes, yo no tengo ni una. Pero bueno, espero que me esté escuchando bien para todos los oyentes, que es lo más importante. No, cuando usted quiera le da el paso a Víctor. Pónganle cuidado los chinos hasta donde llegan, por eso es que yo les tengo como mucho respeto y ustedes lo saben también a lo que es procedencia de los orígenes chinos, de la antigüedad. Antes de la era cristiana se conoce que en Japón y en la China se desarrolló un juego similar, atribuido al emperador Wang Ti, con el objetivo de impartir un adecuado adiestramiento militar. Dice la historia, y otros historiadores citan a México Petrolino, que a las zonas antillanas donde se cree que se jugó la pelota de diferentes maneras. En Europa se da y se dio como origen del balompié a la antigua Grecia, donde se practicó un juego dividido en equipos conocido como esferomaquia. Y ahí arrancó el fútbol en Grecia. Esferomaquia. ¿En qué parte? El llevar una pelota de un determinado lugar por uno de los equipos pasándola de uno a otro, haciéndole llegar lo más lejos posible, mientras que el rival trataba de evitar el traslado de la pelota, apoderarse de ella e iniciar el contraataque. Se hablaban en la época de prehistoria del contraataque, que hoy todavía hablamos de contraataque, usted mismo y usted sabe, el contraataque, lo que pasa es que hay que saber definir qué es un contraataque, ¿no? Bueno, sigue la historia diciendo del fútbol, como comentó, ¿no? Estábamos en contraataque, ¿no? Uno de otros haciéndola llegar a lo más lejos para echarle el contraataque. Bueno, ganaba el que más lejos o al que más se hiciera llegar la bola en varias ocasiones. Este juego que pasó a Roma se conoció como Polis o Harpastum, distribuyéndose por todas las provincias del Imperio Romano. Ingeniero. Se popularizó en la Edad Media en algunos países con reglas y otros sin ellas, siendo bautizado en varias naciones de Europa con diferentes nombres. En la península italiana se le llamó calcio, todavía se le llama calcio. Ingeniero. En España y Normandía, Surrey, y en Inglaterra el Señor. Bueno, eso está muy bonito, ese tema, está lindo, con esa terminología que usted está utilizando y con esos nombres que se usaron en la época para darle el nombre al fútbol. ¿Qué opina usted, Víctor Bustamante, de este historial tan bonito que nos está contando el ingeniero? Pues es un bastante enriquecedor porque la verdad mucha gente debe conocer la historia del fútbol. La historia del fútbol tiene sus orígenes también. Mire que de hecho me estaba acordando de algo que yo vi en Fox Sports en cuanto al tema del fútbol, ¿sí? Y también lo quiero asociar con un tema muy importante porque obviamente el fútbol no es solamente tocar la pelota y ya, no. Simplemente también lo podemos asociar con el tema del arbitraje. Pintor y Marino, ustedes se acuerdan que en una época, para compartir un poquito de información aquí, yo me acuerdo, por ahí estuve viendo en Fox Sports, alguna vez vi
que hablaban sobre el tema del arbitraje, que antes los árbitros, por ejemplo, digamos, en caso de una infracción o algo, ¿sí? Lo decían de manera verbal, ¿sí? Y luego de lo que hicieron ellos era, en un principio, pues primero decir que usted tiene tarjeta amarilla, tarjeta roja y así, ¿sí? ¿Sí? Por una X o Y falta que se comete, incluso, más que todo en cuanto al reglamento, pero es algo que se puede abordar, no sé si se pueda más adelante, para no salirme del contexto de lo que está hablando el ingeniero, pero me parece importante lo que está compartiendo el ingeniero frente al tema del fútbol, que es el origen, de cómo se origina, cuál es la reglamentación, porque la reglamentación del fútbol cambia día a día, o sea, todo el esquema que va desde la FIFA, pues va partiendo día a día en ese momento, o sea, para poder contextualizar un poquito más a los oyentes de Ovación Radio Colombia. Así es, ingeniero, me parece bonito y apreciativo lo que dice Víctor respecto al tema de los árbitros. ¿Desde cuándo es que empiezan a hacer la reglamentación en el fútbol? ¿Y cuántos cambios han habido en su totalidad hasta la fecha, ingeniero? Cuando ya se hizo la primera federación, que fue en Inglaterra precisamente, perdón, discúlpenme por ahí, pues es que el fútbol comenzó precisamente entre 20, 16 y 15 jugadores en el terreno de juego, y no era demarcado, era un potrero donde se ponía sus sustos y con mallas, porque pues dice la historia que desde 1892 comenzaron a utilizarse las mallas en el fútbol. Lo que pasa es que no se jugaba el fútbol colectivo con la mano, el fútbol arrancó precisamente con la mano, y hubo muchas peleas y quebrados y cabezas rotas, y eso yo creo que hasta la época del 70 todavía existía, ¿no? ¿Cómo así, ingeniero? ¿Cómo así que se jugaba con la mano? Esto se convirtió en una pandemia social y tuvieron que suspenderlo y prohibir cosas en el fútbol. Por ejemplo, aquí habla de las prohibiciones en el fútbol. Cada día ganaba más adeptos en el viejo continente, especialmente en las Islas Británicas, generando características violentas que convertían los encuentros en descomunales batallas. Prohibiciones del fútbol, los actos violentos que provocó la práctica de este singular deporte ocasionó la prohibición por parte del soberano inglés Eduardo III en 1349, en el siglo II. Y la censura se empezó primero para favorecer otras prácticas más útiles para los conflictos bélicos. Porque estoy de acuerdo que los que comenzaron con el fútbol y el fútbol fue a los diferentes continentes, precisamente a las islas, donde llevar a los militares a pelear con las tierras, y entonces ya comenzaron a jugar fútbol, pero con la mano, y jugaban entre 20 y 20, 16, 16, 15, 15. Entonces, como no había leyes, entonces terminaban ellos batallas campales contra los militares. Y esa es la historia que había muchos conflictos bélicos, porque eso ya estaba convirtiendo en un problema social, ya que los jóvenes de la época gastaban más energía en el fútbol, y segundo, para evitar la violencia y desórdenes que este deporte generaba. Lo suspendieron en 1349 en Inglaterra, el príncipe Eduardo III. A pesar de las prohibiciones reales de que se siguió jugando clandestinamente, sobre todo en los centros decentes. Jugando a estos, las cabezas rotas, las piernas quebradas, y todo eso hacía parte de lo que se llamaba las guerras bélicas. Y los brazos dislocados fueron obstáculos para continuar o para que se continuara practicando el fútbol. En aquellos tiempos del fútbol se jugaba a campo abierto. Acuérdense, bueno, esto para todos los oyentes, para nosotros aprender, ¿no? El campo abierto en Inglaterra se llamaban los curling over cones, o sea, los campos abiertos en ciudades, por calles y carreteras, situando las metas a donde debía llevarse la pelota, a distancias que podían alcanzar kilómetros con un número ilimitado de jugadores. ¿Cómo le parece? Y no comenzó con el Gary Víctor jugándose con el pie, sino con la mano, pero eran batallas de los grandes batallones militares, ¿no? Víctor, ¿qué opina de esa historia? Pues Pintor, la verdad, pues lo que dice el ingeniero es cierto, así empezaron todas esas batallas a lo largo del tiempo.
Y pues profundizando un poquito en cuanto al tema de reglamentación, pues se ha cambiado, a medida que iba pasando el tiempo, se va cambiando un poco la reglamentación en cuanto al fútbol. Venga, Víctor. Acaba de anotar el ingeniero Víctor. En su comentario, en la historia que nos comparte a toda la audiencia de Ovación Radio Colombia, pues antes eran equipos de a 15, 30, no como ahora que se ven los mismos, que son 11 y 11 por cada equipo. Entonces cada día se ha ido como cambiando las reglas y pues lo importante sobre todo el tema de la reglamentación, que sin reglamentación en el fútbol pues obviamente pues no habría como el orden estructural que se tiene que manejar en cuanto a la práctica de esta disciplina deportiva. Ingeniero Marino, está muy bonito el tema, me encanta, porque habrá mucha gente que realmente no conoce cómo fue la historia del nacimiento del fútbol. ¿Desde cuándo realmente se empieza a jugar el fútbol con el pie? La historia en los libritos dice eso y es la que les quiero hablar, qué buen tema. Mire, por ejemplo, que muy poca gente cree que, bueno, no, yo creo que este fútbol, también la gente que se dedica a esto, los historiadores, sabían que el fútbol comenzó, a veces inaceptable la palabra y el concepto, ¿no? Que el fútbol comenzó a jugarse por la mano. Y a mí me lo dicen y me dicen, ¿cómo así? El fútbol se juega con el pie. Pues no, porque es que a la ligera uno puede decir, no, pues que ahora el basquetbol es que se juega por la mano. Pues claro, después se dividió todo esto y se especializó. Pero pónganle cuidado, siempre, y igualmente, don Víctor, a finales del siglo XVI apareció una modalidad muy similar a la que hoy conocemos con menos violencia, llamada los hurling and goal. Hurling and goal, término inglés, ¿no? Que se practicó con equipos de 15 a 30 integrantes cada uno. Aquí ya se comenzó a organizar, porque antes eran 40, 50 batallones completos que jugaban fútbol, pero con la mano. En los extremos se señalaba. Siga, ingeniero. Con dos postes separados por sí. O sea que se disputaba el balón en campo de 100 metros de largo. Comenzó, bueno, eso sí, se quedó ahí. Por eso es que ahora, cuando se montó todo esto de la FIFA, se organizó, se fundó las federaciones en Inglaterra, hay campos máximos de 120 metros, ¿cierto? Pues es que se comenzó a jugar con campos de 100 metros, que ahora van 98, 94, 100, 110, 105, 120. En cuyos extremos, campos de 100 metros, se señalaban las metas con dos postes separados entre sí por 3 o 4 metros. O sea, ahora es de 7.32 por 2.44, ¿no? Si no se han olvidado las reglas. Entonces, antes era de 3 y 4 metros lo largo el arco. Entre sí era de 3 o 4 metros, ¿no? Hasta donde, pero no dije aquí la historia de cuánto era de elevado, me imagino que 3 o 4 también. Hasta donde se debía llegar con la pelota para introducirla en la meta, lo que conocemos como portería. El hurling at goal se arraigó tanto que hizo desaparecer el del campo abierto a medida que las acciones y sus funciones se hicieron más drásticas debido a los demandas que producía hacer o practicarlo. Cuando se dio inicio en el siglo XIX, el fútbol se había popularizado tanto que en todas las escuelas se adoptó como deporte principal. Hasta 1823, en el colegio de en Londres, cuando se propuso la gran cisma al quebrantarse la regla de la que prohibía llevar la pelota con la mano, y así nacieron 2 escuelas mundiales famosas: la del rugby, que permitía llevar la bola con la mano, y la del soccer, donde se transportaba con el pie. Historia del fútbol, aquí en Historias de Fútbol en Ovación Radio Colombia. ¿Cómo le parece, don Elian? No, excelente, buena, porque son cosas que uno de pronto en el historial de este recorrido, cuando nace el fútbol, pues no lo hemos tenido presente, y estoy plenamente seguro que hay mucha gente, sobre todo la juventud de hoy en día, sobre todo estas décadas, no tienen ni siquiera la idea cómo nació, cómo
se empezó el fútbol. Víctor Bustamante, su concepto, usted que es joven, que de pronto no había tenido tampoco un poco de referencia sobre lo que nos está contando el ingeniero de cómo nace el fútbol. Pues la verdad es lo que dice el ingeniero es cierto, es cómo se ha visibilizado el fútbol pues de hace muchos años, ¿sí? De cómo nace. Porque pues yo aquí estaba mirando, aquí estaba revisando un poquito aquí, estaba leyendo unas cosas muy importantes que, por ejemplo, como para complementar daticos, en 1904 se fundó en París el órgano del rector mundial, que es la Federación Internacional de Fútbol Asociado actualmente, que fue entre las dos guerras mundiales que comenzó a practicarse en otros países, y después de la Segunda Guerra Mundial en muchos países del tercer mundo lo hicieron. ¿Sí? Y entonces, para 1992, la FIFA tenía 179 miembros, que fue lo que, para complementar un poquitico la información de lo que acaba de decir el ingeniero Marino. Y la verdad es importante y fundamental que las futuras juventudes, y por ejemplo las personas, o sea, los chicos que están jugando fútbol, pues ahora que se están formando como futbolistas profesionales, es importante que sepan mucho la historia del fútbol, porque nuestros abuelos, abuelas, en nuestras épocas, veía uno el fútbol, y yo la verdad, pues a mí me conecta lo que me dice el ingeniero, lo que nos cuenta María, porque en nuestras épocas, yo me acuerdo que uno veía en la televisión los mundiales de fútbol. Por ejemplo, lo que hablamos ahorita al inicio del programa, el tema de los mundiales. Yo, en alguna época, hace mucho tiempo, mis papás veían el Mundial de México 86. Sí, cuando la veíamos en televisión nacional. Y se transmitían por radio también, grandes cadenas de radio de nuestro país transmitían ese tipo de mundiales. Ustedes, como usted sabe, pintor, ingeniero, ustedes que llevan muchos años de experiencia en el tema del periodismo deportivo, que están enfocados en esto, o sea, muchísimos años, ¿sí? Caso de Edgar, que lleva 25 años como narrador deportivo, y Marino, que lleva alrededor de 45 más o menos años de experiencia, ingeniero, ¿sí? En cuanto al tema del fútbol, porque de la cantidad de cómo surgen esos comienzos del fútbol del fútbol mundial, de cómo nace el fútbol y cómo se ha practicado como hoy en día, que es lo que se ve hasta el momento. Y me parece muy importante que a todos los oyentes que sepan mucho la historia del fútbol, que los chicos, las chicas conozcan la historia del fútbol, porque eso es bastante fundamental, porque eso nace también de nuestros abuelos y de todas las generaciones que vienen de muchísimo atrás, Víctor. Hombre, qué bueno poder tener este historial de cómo nace el fútbol. Ingeniero, ¿cuándo reglamentan 3 árbitros dentro del campo? Porque tengo entendido que inicialmente arrancaban con uno solo. ¿Es así o no es así? Pero claro, es que antes ni uno. Amigo. Cuando en 1823 comenzó precisamente la división entre el rugby y el fútbol, que se creó el soccer en Inglaterra, precisamente porque había mucha pelea, porque entre ellos no peleaban, ¿no? Las escuelas y los colegios decían que no, que era mejor el rugby, que se jugaba con la mano, pero entonces le abrieron la competencia y pusieron mallas. Entonces unos decían que era el soccer con la mano, y comenzaron a pelear entre colegios, igualmente entre ciudades, y fue cuando hasta 1823 nació el soccer, que era con el pie, y obviamente que ya pusieron 20, 16, 15 jugadores, y no había ni árbitros, precisamente por las peleas. Ya después nombraron árbitros, pero cuando se funda la primera agremiación, ¿no?, que fue de los colegios, que se difundió a los clubes, dando oportunidad para que un grupo de Cambridge, en 1845, un colegio de Inglaterra, redactara un reglamento que le diera, o que le dieron casi en forma inmediata al fútbol. En 1863 en Londres se constituyó
la English Football Association, primera entidad futbolística que codifica las reglas de juego, y aquí nacieron precisamente el primer árbitro. Ya después se fueron acomodando 2, después se fueron acomodando 3, y a hoy que tenemos como 12, yo no sé cuántos tendremos ahora, porque como en el bar hay como 4 o 5 que manejan eso, y 4 abajo serían como 8, algo así. Pero bueno, sigue la historia tanto que a mediados del siglo pasado el fútbol se difundió por la influencia de los colonos, de los estudiantes y la Marina Británica, dando pasos iniciales para la creación de los primeros escenarios, entre los cuales destacan Bilbao, que es en España, Río Tinto y Gibraltar, en la península ibérica. Esto explica Henry y oyentes de Ovación Radio Colombia, igualmente de esto, que la mayoría de los clubes europeos se fundaron en localidades marítimas. Claro, en la costa, por ejemplo, dice que en Colombia el fútbol ingresó por Barranquilla, que era un puerto, ¿no? Entonces, por ahí se acta Barranquilla decir que por ahí entró el fútbol a Colombia. Bueno, puede ser cierto, porque aquí no reza la historia. Esto explica que la mayoría de los clubes europeos, le repito, se fundaron en localidades marítimas. Los primeros juegos en el viejo continente se realizaron bajo la táctica británica. Claro, la táctica británica, que son los maestros en eso, ¿no? Acciones veloces de ataque y defensa, pases largos y una marcación estúpida. Y por ahí en el dibujito hay 11, ya es cuando las leyes dicen que son 11, lo redujeron de 20, 16, 15 a 11, y comenzaron con el 1-2, el 1-2 y el 2, o sea, un arquero, 2 defensas, más adelantito del defensa abiertos está por el corredor central un vértice que es el otro, el stopper, más adelante de esos 3 en triángulo hay unos extremos en la mitad de la cancha que son el 2, después viene uno cabeza de medio campo para hacer 2 triángulos, ¿no? El primer triángulo es en defensa, el segundo es abiertos los laterales en la mitad de la cancha, y uno en la mitad, que es el otro triángulo, después de ahí 2 y 2 delanteros. Bueno, eso es lo que se llama la táctica en esa época, que actualmente también lo hacen por ahí deformado, ¿no? En el continente americano, para que ustedes y los oyentes se den cuenta, su vertiginoso avance fue casi inmediato. Esto me hace recordar ahorita, me viene a la memoria de Edgar y oyentes, esto parece la pandemia, lo que estamos viviendo ahora y nosotros estamos hablando de fútbol. Pues sí, en el siglo XIX se sumó el fútbol y comenzó a crearse esta parte. La creación de la asociación londinense, los ingleses que llegaron para recibir o de viaje extranjero de un deporte de pelota que hicieron popular ciudades como Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay, Río, Barranquilla, Colombia, y Santiago de Chile. Pronto se hizo necesaria una organización más fija, por tanto, por cuanto iban naciendo las asociaciones nacionales en todo el mundo. Fue indispensable crear una federación internacional que las uniera a todos con el fin de poner los derroteros comunes. El fútbol es el fenómeno de masas, es también la movilización de enormes capitales que lo convierten en una febril actividad empresarial. Y ahí comienza a organizarse lo que se llama la FIFA. Qué bueno, mi querido ingeniero. Muy buena la historia de cómo nace el fútbol, cómo tiene sus principios, y eso es importante saberlo. Agradecimientos a la gente que se está conectando en masa a través de nuestra Ovación Radio Colombia. Vamos a saludar uno a uno a don Andrés Ramírez, también está el señor Jairo Andrés Arango, Martica Llanes de la ciudad de Ibagué. Un abrazo al doctor Efren González, hincha seguidor del ingeniero Marino Alberto Martínez, Roberto Chávez, doña Yurley Ángel, don Angélica Hernández, don Arley Castañeda. Muchas gracias a todos los que se vienen conectando ahí a través de nuestra señal de Ovación Radio Colombia. Alejandra Nieto, también el saludo para Fernando Tavo y para toda la gente que se viene conectando poco a poco a través de la señal de Ovación Radio Colombia, y a los grupos que están
compartiendo nuestro programa cuando tenemos en Colombia la hora nacional, 5 de la tarde, 6 minutos. Ya se nos fueron 45 minutos y no supimos ni a qué horas. Mi querido ingeniero Víctor, usted y el cuestionamiento de lo que está diciendo el ingeniero Marino. Pues el ingeniero Marino dice que pues cambia mucho, hay dos temas que tocó. El primer tema que vamos a enfatizar un poquito es el cambio de las reglas del fútbol, del fútbol como tal. Pues mire que acabo de encontrar precisamente, mientras ustedes estaban ahí en diálogo, un libro que yo tengo aquí en mi casa. Fui a la biblioteca y precisamente encontré un libro aquí que justamente han cambiado mucho las cosas, las reglas del fútbol. La verdad, pues en cuanto a la táctica, me gustó mucho un tema que me gustó mucho del tema táctico. Por ejemplo, habló de varias cosas, sobre el tema de la ubicación, ¿sí? Por ejemplo, el arquero. Aquí en el libro lo dice, y se lo voy a poner aquí en contexto para toda la amable audiencia de Ovación Radio Colombia. Aquí dice: como arquero es vital estar concentrado en un momento, ubicándose de tal forma que esté siempre entre la pelota y el arco. Si un atacante se dirige hacia la portería, es importante achicar el ángulo. Esto significa moverse gradualmente hacia la pelota, dándole al ataque contrario menos ángulo para disparar. Es muy importante el papel de los arqueros, porque los arqueros lo que hacen es tratar de defender y detener la pelota pues del rival contrario. Y me pareció, y aquí hay unas técnicas bastante enormes, y acabo de ver unas infografías bastante interesantes que a mí me llama la atención, la verdad. Yo después de que pase todo esto les compartiré el librito. Es enorme el libro, me gustó muchísimo y tiene algo muy importante y fundamental, y sobre todo la posición en cuanto a los defensas. Sí, que no es como dependiendo de los cambios en cuanto al dibujo táctico. Quisiera preguntarle al ingeniero Marino, para ver si no estoy equivocado, o quisiera preguntarle a él, usted que lleva muchísimos años en radio, ¿cuántas veces se ha cambiado el esquema táctico pues del fútbol desde hace mucho tiempo hasta el día de hoy? ¿Cuántas veces ha cambiado en cuanto al tema táctico que usted acabó de tratar en su comentario, ingeniero? Bueno, seguimos. Mi querido ingeniero, ¿escuchó la pregunta que le hizo Víctor? No lo tengo reflexionado. Bueno, se la voy a decir. Que cuántas veces, pero antes de hacerle la pregunta, el saludo a toda la gente que se está uniendo. Estamos hablando de la historia del deporte, y el tema que hoy estamos tocando es cómo nació el fútbol, en qué año nació el fútbol, y todas las modificaciones que se le han hecho al fútbol durante cualquier cantidad de años que se juega el fútbol a nivel mundial. Ahorita le voy a pedir el favor al ingeniero que vuelva y nos haga un breve resumen, porque se ha conectado bastante gente y mucha gente de muchas escuelas de fútbol y de grupos que se están conectando ahí, que es bueno hacerles el recorderi. Dice Víctor Bustamante que cuántas veces se ha hecho el cambio táctico en el fútbol. Esa es una buena pregunta, pero que no la sabe contestar. Yo no la sé, la verdad. Se han hecho, ¿cuántas veces se han hecho modificaciones tácticas en el fútbol? Sí. Hombre, yo creo, Víctor, y usted lo sabe muy bien, cada técnico que llega a un equipo de fútbol tiene su sistema y tiene su táctica, tiene su idea. Entonces yo creo que póngale 1000 a la N, y ese 1000 a la N depende en el fondo cuántos técnicos haya tenido cada equipo, que llega precisamente con su pensamiento para organizarlo desde el punto de vista estratégico y táctico. Es decir, que esa pregunta es muy complicada. Yo no la podría resolver. Lo que dice es la historia, ¿no? Que los pioneros, como le acabo de leer, fue precisamente cuando sacaron pecho en Inglaterra, la IK Football Association, que fue la que primera precisamente comenzó a trabajar con 11 jugadores cuando se organizó ya el fútbol, con 11 y se quedó con 11. Que no han querido ahora que 10, que 9, que 12, que pongamos, no. Esto es de la historia y eso es inmodificable. Eso es de los ingleses, y ahí
comenzara la pelea con los franceses, ¿no? Porque es que cuando el Maroc Pierre Coubertin, acuérdense que hizo los primeros Juegos Olímpicos, que a propósito pues se suspendieron para el próximo año, que es la empresa más grande que hay en el mundo a hoy, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Entonces los hizo un francés, y ese francés se dio cuenta, pues estaba ahí cerquita de Inglaterra y a Gran Bretaña, que fueron los pioneros, y que dio cuenta que en Inglaterra ya habían montado, construido o fundado la primera federación o la primera organización de fútbol, y él fue el que dio el primer trofeo después de los Juegos Olímpicos en Francia, que ya, pues, si tenemos tiempo, leemos toda esa historia bonita, ya que estamos hablando de la historia, de los deportes, en particular hoy que arrancamos con el fútbol. Pero bueno, usted me dirá, para responder la pregunta de Víctor, muy complicado, póngale 1000 a la N, 1000 a la potencia N. Cada técnico que llega a un equipo llega con su pensamiento de modificar y aplicar la táctica y la estrategia del fútbol. Bueno, ingeniero, qué bueno. Reitero el saludo para toda la gente que nos está escuchando en los diferentes sectores del mundo. Aquí tengo a consejera escuelas, clubes, un abrazo para Osvaldo Acevedo, que ahí poco a poco se van conectando a través de la señal de Ovación Radio Colombia, Cirano Cardona, Carlos Javier Andrade, Kimbo Futbolero, oiga, qué bueno, Alejandro Nieto, esto está bueno, mi querido ingeniero, porque ahí la gente poco a poco se va ilustrando. Tenemos que hacer bastante propaganda porque en esta cuarentena de 19 días que empieza hoy a las 12 o a las 00, vamos a tener la oportunidad de desarrollar varios temas en este programa que le hemos bautizado, le hemos puesto historias del deporte. Hoy estamos hablando precisamente de cómo nacieron los mundiales, cómo nació el fútbol primeramente y luego los mundiales. Ingeniero Marino, vamos a seguir desglosando el tema cuando tenemos en Colombia la hora nacional 5:13 minutos. Ojalá que así se pasaran esos 19 días, ¿no? Rapidito, que el tiempo avance seguido. Un abrazo para todos los que están ahí conectaditos. Bueno, ingeniero, primero Víctor Bustamante. Víctor Bustamante tenía otra pregunta muy importante y es sobre el tema. Escuchó las respuestas de la reglamentación del torneo, ¿no? Del fútbol, ¿no, Víctor? Claro que sí, precisamente el ingeniero, pues no hay como una cuenta exacta de cuántas tácticas se han cambiado, porque es que, pues obviamente, hay muchos métodos del sistema táctico, como por ejemplo, mire, yo aquí en el libro estaba encontrando una cosa enorme, muy impresionante, que es una formación, la de 2-3-5, que es una formación clásica, que está conformada de 2 defensas, un centrocampista derecho, uno central y uno izquierdo y 5 delanteros, ¿sí? Entonces esa formación estaba pensada como una formación ofensiva, que fue el primer intento real por jugar de una forma más defensiva, que esa fue usada en Inglaterra y en Escocia a mediados de la década de los 80, y con el mayor de los éxitos por el Preston North End, cuando se convirtieron en el primer equipo que gana la liga inglesa, pintor e ingeniero. Víctor. Y la Copa de FA Víctor. En el 89. Deme 2 minuticos, retomamos carga y mientras tanto seguimos escuchando al ingeniero. Ingeniero. Señor. Seguimos con el tema. Primero, como está escuchando usted, porque a veces se me va por ahí la voz. No, yo los comentarios como están acostumbrados nuestros oyentes, pero bueno. Yo lo escucho bien, no se preocupe, siga desarrollando el tema. La voz, pero bueno, ya, al menos ya las tenemos, como estábamos antes, ya las tenemos claritas para comentar, ¿no, Nelson? Sí, claro, ahí está clarita la voz, está clarito todo el desarrollo del tema. La gente se viene uniendo poco a poco. Gladys Sánchez, un abrazo. Balones Banegol. Estamos desarrollando este tema de la historia del deporte y hoy hemos tomado la decisión de hablar precisamente de cómo nace el fútbol. Nos lo está desarrollando el tema el ingeniero Marino Alberto Martínez a través de Ovación Radio Colombia, el programa de los mundialistas del deporte que se desarrolla a través de la original Mix de 4 a 6 de la tarde. Hoy lo estamos haciendo desde Ovación Radio Colombia. Bien pueda, ingeniero, continúe. Usted me decía ahora, qué chévere es hablar con los oyentes, igualmente aportar cosas que
Yo ya estoy acostumbrado generalmente a esto de encerrarme a estudiar, ¿no? Porque para mí eso es la esencia de mi profesión. Qué lindo es abrir libros y tenerlos uno y cada rato hablar, comer, tomar tinto encerrado. Y yo no sé la gente por qué preocupa, dice, pues yo sé que hay que ir a conseguir el dinero, al trabajo, hay que ir a conseguir las cosas que hacer el diario de la casa, los negocios, todo, ¿no? Pero mientras que uno pueda estar investigando, qué bueno, hay que leer libros y alimentar no solo desde el punto de vista material del estómago, sino desde el punto de vista intelectual de la mente, del cerebro. Y aquí terminaremos nosotros en esto, ¿no? En la investigación, en la lectura, se le va el tiempo, no hay que comer mucho y sentarte a leer, que te corta mucho y viene la enfermedad, no, tomar agüita, tintico bajito de azúcar y leer. Y me queda nuestro narrador Ronaldo Peña que hiciera un resumen. Entonces, pues es bonito leer y lástima que no pudiésemos compartir con los oyentes todo esto, ¿no? Porque a mí me gusta siempre compartir y dialogar con ellos. Entonces, en resumen, partamos que el fútbol no nació precisamente de patas con el pie, o no nació jugándose con el pie. No, el fútbol fue una disidencia precisamente de la envidia, que es historia arcaica, prehistórica de la humanidad, la envidia. Y los ingleses todavía, bueno, ha avanzado tanto el fútbol que ahora a nivel mundial tiene más imagen y posesionamiento del fútbol que el rugby. El rugby se quedó en Inglaterra y en Gran Bretaña, ¿no? Por eso, de la noche a la mañana, muy temprano, el fútbol se utiliza como uno de los vehículos más valiosos desde el punto de vista publicitario. Y ahora viene en otros deportes, la NBA, básquetbol en Estados Unidos, las carreras importantes de ciclismo, pero yo creo que el fútbol es el vehículo más importante para posesionar todo, ¿no? Todo. Nombres, marcas, empresas, todo lo que usted quiera, el fútbol lo posesiona rápidamente. Pero bien organizado, ¿no? Bien organizado. Entonces, no nació el fútbol como tal con el pie. No, el fútbol nació de una disidencia de los militares en las guerras, antes, por allá en el siglo XIII y antes, me imagino. Presento disculpas, porque no puedo sostener el comentario muy largo, pero bueno, entonces, la historia lo dirá algún día. Me imagino que habrán otros libritos que dicen que el fútbol nació por allá en el año 3 o 4 o 10 antes de Cristo, me imagino. Pero bueno, en la época después de Cristo, en el siglo X, 12, porque acuérdense que yo les dije precisamente que en 1349, algo así, lo suspendieron, ¿no? Por las peleas. En 1349, Eduardo III en Inglaterra. Entonces nació de una disidencia entre el rugby con la mano y el fútbol con reglas diferentes, ¿no? Porque el único deporte que tenía en Inglaterra era rugby. Y el fútbol era uno de los paradigmas de tipo, ¿cuánto tiene usted? ¿Qué fútbol? La historia dice, ¿usted cuánto vale? Se seleccionaban los jugadores. Entonces tenían bueno, tenemos 10, porque todos somos amigos. Bueno, nosotros tenemos 12, después vaya usted para allá y además cada uno a 13, listo, y comenzaron a jugar fútbol con las manos. Qué bueno, ingeniero, qué bueno. Se montó ya la primera federación, ¿no? Y ahí nació el fútbol. Sí. Que el fútbol tuvo batallas, y que el fútbol se rompía la cabeza, todo eso para resumir, y que después de 1863, cuando se organizó en Inglaterra, el India Fútbol Asociación, comenzó a nacer el fútbol de hoy. Y obviamente diagramaron, delinearon los arcos y el campo de juego, ¿no? Así es, mi querido ingeniero. Víctor, apreciación de lo que estamos hablando sobre la historia del fútbol. Sí, bueno, retomando la información con ustedes y con la audiencia de Ovación Radio Colombia, pues ha cambiado mucho el fútbol y según lo último que he escuchado hasta el momento, pues la verdad ha cambiado muchas reglas en cuanto al deporte.
en cuanto a las reglas, estaba un poquito mientras estábamos aquí solucionando algunos inconvenientes técnicos, yo estaba leyendo por aquí algunos cambios que han mejorado del deporte. Mire, por ejemplo, para 1913 los jugadores del equipo contrario deberían ubicarse a 9.2 metros, 10 yardas de la pelota cuando se iba a ejecutar un tiro libre. Para 1924, si los colores de las camisetas eran iguales, el equipo de visitante debía cambiar la suya. Sí, por ejemplo, si el equipo X o el equipo Y, digamos, tenían una camiseta roja, digámoslo así, tiene que ser una camiseta, un ejemplo, blanca, ¿sí? Como para tener en cuenta esa reflexión, ese reglamento. Para 1925 los jugadores deberían mantener ambos pies en el suelo al ejecutar un lanzamiento lateral con las manos. Y para 1937 se dibuja un semicírculo fuera del área penal. Es decir, lo que conocemos ahora que en la cancha, por ejemplo, está el arco, están las dos líneas, está la línea dibujada, ¿sí? Y está esa línea donde está casi por donde está cerquita como a la línea de gol, como a unos aproximadamente unos 5 metros, que es lo que se ha visto hasta ahora. Y para 1951, para seguir Víctor, bueno, se nos cayó ahí la señal con Víctor Bustamante, que está haciendo también la apreciación. Saludo para toda la gente que se está conectando ahí a través de nuestro Facebook Live de Ovación Radio Colombia. Carmen Velázquez, María Virginia González, un abrazo, mi querida María Virginia, apareció por ahí. Don Raúl Zambrano, don Freddy Castillo, Marcelo Rogueiro, un abrazo Marcelo, Roberto Golfs, para Copa Olarte, para Chalo Jiménez en la ciudad de San Juan de Pasto, para Carlos Emilio González, ahí lo está escuchando Carlos Emilio, ingeniero marino, en este programa que tenemos hoy, que se llama La Historia del Deporte, y que precisamente hemos iniciado con el resumen cómo ha nacido el fútbol en el planeta Tierra, un resumen muy bonito, un tema muy agradable. Bueno, ingeniero, ¿desde cuándo se moderniza el fútbol? ¿Desde qué época? ¿Desde qué momento empiezan a llegar esos verdaderos reglamentos en donde ya se empiezan a hacer una cantidad de prohibiciones en el fútbol, ingeniero marino? Antes que todo, un cordial saludo para la gran audiencia que usted tiene en su Facebook allí, don Edgar Peña Torres. Muchas gracias porque siempre están con nosotros. Les comento, yo estoy hace más de 8 días encerrado. Me dio, no eso del virus, no. Dios me ampare y nos ampare y nos favorezca a todos, porque eso no es juego, es una cosa muy tenaz. Simplemente que me dio una tos tremenda, no tengo fiebre, no he tenido fiebre, la tos, los bronquios, siempre me han molestado los bronquios por el frío, cuando hay cambio de temperatura, sobre todo ahora en época de invierno, entonces me traté de ahogar unos 2 días, pero bueno, gracias a Dios, siempre los médicos están al lado, las enfermeras pero me hablando otra vez. Ingeniero. Todos los días 2 o 3 horas de fútbol y aquí estamos, pero la modernización del fútbol no para. Comenzó en Francia, ¿no? Cuando se creó, porque es que las otras... bueno, ya que me tocaba el tema de Carlos Emilio González, le deseo el mejor éxito a Carlos con su nueva frecuencia que montó aquí en Vive Suárez por aquí en Ciudad Verde, sabanastereo.com, ¿no? Pues felicitaciones, Carlos. Yo sé que no es fácil montar una emisora porque necesita una inversión, pero no es tanto la plata porque usted la tiene, y la ha tenido tanto que ha montado una emisora. El problema es sostenerla. Ese es el problema. Entonces hay que montar parrilla, hay que montar toda una estructura de gente que conozca de temas, porque para montar los locutorcillos eso sobra. Se puede llevar, ir allá a las universidades y van y bueno, le hacen, pero cuando no ven la plata se desmoraliza, ¿no? Entonces es muy complicado. Oiga, Marino. Para que usted pueda competir como en el fútbol. Vea que el fútbol se organizó precisamente para eso. Ahí me decía Edgar que desde cuándo. Pues no, el fútbol viene actualizándose a diario. De hecho, la FIFA todavía tiene los boletines de la FIFA News, ¿no? Que hace muchos años de que fue fundada, los emite. Y entonces cada uno de esos boletines, generalmente los saca cada mes, actualiza todo lo que sea
lo que sea, lo que hay desde el punto de vista fútbol, ¿no? Todo. Y mire. Marino, ingeniero, se le fue la señal al ingeniero. Ingeniero Marino, bueno, ya le vamos a volver a hacer el contacto al ingeniero Marino. Un abrazo para toda la gente que se está conectando a través de nuestra señal de Ovación Radio Colombia. Un abrazo para todos ellos, para la gente que nos escucha a lo largo de el planeta Tierra. Un abrazo para Carmen Velázquez, para Ferney Román Rendón. Un abrazo para ellos que están conectaditos y que escuchan nuestra señal. Estamos hablando de la historia del deporte. ¿Cómo nació el deporte? Víctor Bustamante, resumiendo un poco todo lo que ha dicho el ingeniero Marino a través de este programa Historias del Deporte, que lo vamos a tener durante la cuarentena. Y no se les olvide, estamos invitando a la gente a que no salgan de sus casas, quédense encerraditos, seamos obedientes, cumplamos las leyes y verá que todo va a mejorar con el pasar del tiempo. Víctor, resumiendo. Bueno, resumiendo un poquito lo que dijo el ingeniero, pues se ha visto mucho todo el tema de lo que ha pasado ahora con el fútbol. Miren que de hecho, ahora, complementando un poquito la historia del fútbol, hemos visto cómo cambian las reglas ahora. Miren que ahora, como se me había olvidado redondear un poco la idea en cuanto al reglamento del fútbol, también en el 1951, la obstrucción fue incluida como una falta sancionada con un tiro libre indirecto. En el 76 se introduce el uso de tarjetas amarillas y rojas. Y para 1989, un jugador que se encuentra en la misma línea con el último defensor del equipo contrario ya no está en la posición de juego. Volviendo al tema del arbitraje y haciendo el énfasis porque me había salido del tema un poquito. ¿Usted se acuerda, Pintor, que antes, por ejemplo, los árbitros no usaban tarjetas amarillas ni rojas? O sea, no las usaban para poder sancionar una falta que se cometa en el terreno de juego. Para eso implementaron, por ejemplo, hacerlo de una manera verbal, primero. Primero decían que usted tiene tarjeta amarilla y después inventaron como una especie de semáforo, que fueron lo que en esa época se inventó la reglamentación de la FIFA, tuvo que cambiar en esa época. Por ejemplo, las tarjetas amarillas. Entonces, usted por ejemplo, comete una falta, le sacan amarilla, luego la segunda amarilla y otra amarilla más, como lo vemos usted y yo, que nosotros que estamos transmitiendo fútbol cada fin de semana y de acuerdo a lo que se decida, pues simplemente le sacan roja y jugaría con 10 hombres como se ve actualmente. Y por eso es muy importante y fundamental la historia del juego, de lo que acaba de decir el ingeniero Marino, cómo es que ha evolucionado el fútbol y cómo ha predominado un poquito la historia, Pintor. Hombre, qué bueno, mi querido Víctor, me parece que todo eso es agradable a lo que estamos aprendiendo. Ya vuelvo y hago el contacto con usted, mi querido Víctor Bustamante, voy con el ingeniero y seguimos informando a través de Ovación Radio Colombia. Un abrazo para toda la gente que nos escucha, para Seferino Peña. Estamos hablando de la historia del deporte, y hoy hemos empezado precisamente con el tema de cuándo nace el fútbol, cuándo nace por primera vez, se hace un mundial. Entonces seguimos resumiendo el tema aquí con Ovación Radio Colombia. Ingeniero Marino. Se me fue por ahí, ¿no? Se le fue, pero esto es rapidito, que ahí vamos retornando la señal, Marino. Bueno, después de haberse pasado la Federación Inglesa de Fútbol, los franceses presionaron, ¿no? Y dice que también presionaron a la Federación Inglesa de Fútbol, el ente federativo con jerarquía internacional. Los esfuerzos y las conversaciones fueron inútiles y nada se logró. Los ingleses querían seguir siendo los únicos dueños del fútbol
Claro, porque Koeman fue el que redactó y se atrevió, que era un holandés, se atrevió a redactar las primeras reglas de fútbol. Entonces los ingleses, no, pero ¿usted qué es? Si en Holanda no hay fútbol, ya estaba creada la federación también, pero es que nosotros somos los creadores, todos lo querían, y por eso ellos son ahora intocables, dice por ahí todavía, ¿no? El intento de crear una federación internacional se estudiaba al mismo tiempo en Francia, la Federación Internacional, porque ya se había regado y había federaciones en casi todo el mundo. El éxito obtenido, pónganle cuidado aquí, por el barón de Coubertin, con sus Juegos Olímpicos motivó al presidente de la Federación Francesa, Robert Guérin, para convocar en mayo de 1904 a un congreso con el fin de tratar los puntos y proyectos concernientes a la creación de un organismo internacional. Asistieron comisionados de Dinamarca, España, del Madrid Fútbol Club, Francia, Holanda, que llevó a través del señor Koeman la versión de los estatutos, Suiza, Suecia y Bélgica. Y no apareció por ahí la Federación de Inglaterra. El 21 de mayo convinieron crear la FIFA, pero la crearon, ¿ah? No battery. Francia, bajo la presidencia del francés Robert Guérin, que fue obviamente el que hizo a todo esto, ¿no? No battery. De la FIFA. Me van a perdonar por aquí a veces la pronunciación, primero porque es francés y otro porque es en holandés. No battery. Luis Mogli Haus, de Bélgica. Max Kahn, de Bélgica. Ludwig Slow, de Dinamarca. Andrei Spiel, de Francia. Robert Guérin, de Francia. Víctor Schneider, de Suiza. Karl Anthony Wittmann, de Holanda. Esos 7 señores fueron los primeros integrantes de la FIFA, creada en Francia en 1904. El gran lunar del Congreso fue el boicot de las 4 federaciones británicas. Ahí estaban, no asistieron. Las cuales se sintieron heridas en su amor propio por no ser Inglaterra, madre del fútbol, la sede de la creación del ente más importante del mundo en materia deportiva. Para el primer campeonato mundial Uruguay 1930, la FIFA contaba con 44 afiliados. En la celebración de las bodas de oro, 50 años, tenía 80 miembros. Esto fue creciendo, como crece ahora esto, ¿ah? No lo quiero nombrar. En 1979, en sus bodas de Dinamarca y de diamante, en Dinamarca, 75 años, el número llegaba a 146, y para Italia, 1990, a 4 años de conmemoración, o conmemorar su primer centenario de vida a la FIFA, existen 151 afiliados. Bueno, ahora son más. En Zurich, Suiza, es sede de la Federación Internacional de Fútbol asociado a FIFA. Un lindo edificio. Bueno, a esta época no era tan grande, ahora es un edificio en los montes suizos espectaculares. Tiene de todo ese edificio, de todo. Es un edificio inteligente, ¿ah? Está en Suiza, en Zurich, en Suiza, el edificio más importante e inteligente de la FIFA. Historia de deportes, historia de fútbol, Rubén Peña Torres, otra vez, Radio Colombia. Qué bueno, mi querido ingeniero. Vamos a hacer el contacto de nuevo con Víctor Bustamante, que también está con nosotros, enlazados, acompañándonos precisamente en este tema de cómo nace el fútbol, la historia del deporte. Vamos hasta las 6 de la tarde. Nos quedan 25 minuticos para seguir tocando este tema. Un abrazo para toda la gente que nos está escuchando a lo largo, ancho y redondo del planeta Tierra. María del Pilar González, un abrazo. A Seferino Peña, también el abrazo. Gracias por estar ahí conectaditos con nosotros, escuchando este programa que vamos a hacer en esta cuarentena todos los días de 4 a 6 de la tarde, programa que se llama Historias del Deporte. Víctor Bustamante, más temitas sobre cómo nace el fútbol. Víctor Bustamante con Ovación Radio Colombia. No se les olvide bañarse en las manos bien limpiecitas, Víctor. Claro que sí, Pintor. Complementando un poquito el tema del fútbol,
Vamos a hablar un poco de la indumentaria, de cómo debe ser la indumentaria de los futbolistas. Precisamente, estaba mirando aquí en un libro que yo tengo aquí en mi casa, que los guayos, por ejemplo, en el siglo XIX, antes de que los zapatos de fútbol estuvieran a disposición general, algunos jugadores clavaban tapones a sus zapatos de trabajo comunes. Los zapatos son unos puleros y coloridos en comparación con los primeros zapatos de cuero pesado hasta más arriba del tobillo. Acordémonos que en esa época usaban unos clavos gruesos para que se vean como los taches, ¿sí? Los taches de fútbol en la suela de los zapatos, de los trabajadores. Pero ahora, como se inventó tanto el tema en cuanto a la indumentaria deportiva, pues ahora existen los guayos que tienen alrededor de 6, 7 taches en la suela de los zapatos, que es lo que se usa fundamentalmente en el fútbol. Bueno, en cuanto al diseño de los balones, hay una pelota de fútbol moderna que fue usada en la Copa Europea de 1996, pero la primera pelota, que fue en la década de los 40, no era tan impermeable al agua y que tenía la costura final que tenía que ser acordonada. Era como esos balones, usted ha visto que los balones de fútbol americanos son distintos, tienen una forma diferente a los balones de fútbol. Lo que pasa es que tenían un cosido como el de los cordones de los zapatos. Uh-huh. Sí, ese cosido, Víctor, ese cosido era al estilo como cuando usted utiliza la madeja de hilo o de cáñamo, ¿se acuerda del cáñamo? Y ellos troquelaban las piecitas de cuero para hacer el balón. El fútbol se jugaba anteriormente con un verdadero balón de cuero y usaban el cáñamo precisamente para unir cada piecita y formar el balón. Exactamente, pintor, usted mismo lo acaba de decir, para eso es que lo usaban. Usted lo que acaba de decir es cierto. Aquí precisamente estuve leyendo que estos balones tendían a retener agua, lo que los hacía aumentar de peso en forma considerable si empezaba a llover. Las pelotas modernas usan una serie de materiales diferentes y tienen un revestimiento plástico que evita el problema de la retención del agua, y son más livianos y tienden a mantener muy bien la forma. Pero en cuanto a lo que usted acaba de decir, es que estos balones también tendrían a retener agua, como usted lo acaba de... ¿Sabe a quién vamos a invitar? Hasta el momento, pintor. ¿Sabe a quién vamos a invitar para que nos ayude a hablar de ese tema? A la gente de Balones Banegol, que ellos sí nos pueden resumir cómo fueron que se fabricaron los primeros balones para jugar al fútbol. Un abrazo para la gente de Balones Banegol. Seguimos, ingeniero. Seguimos, Víctor. Claro que sí, pintor. Y mire, de hecho, hablemos un poquito de las camisetas de fútbol. Las camisetas de fútbol han cambiado mucho con el pasar de los años. En un tiempo eran hechas de algodón, con cuellos pegados y sin ningún tipo de escritura en ellas. O sea, no tenían como un escudo o no tenían como la identidad de un equipo como se conoce hoy en día. Y en la actualidad están hechas de un material sintético y en algunos casos han sido específicamente diseñadas para dar un máximo de ventilación. Usted sabe que el jugador implica un desgaste físico bastante enorme, entonces bastante enorme, la sudoración que se acumula, entonces hace que haya un material un poquito más resistente. Y casi inevitablemente llevarán el nombre del patrocinador en la parte delantera. Esa era el estilo de las camisetas de antes, de las camisetas de fútbol de antes. Y las camisetas en los años 50 se parecían un poquitico a las de rugby, pintor. Sí, el uniforme anteriormente, era suelto, no se pegaba tanto al cuerpo como se pega hoy, era de unas telas totalmente sencillas, diferentes, pero con el pasar del tiempo, pues usted sabe que todo va cambiando poco a poco. Vamos a hacer el enlace, mi querido Víctor, me sostiene por ahí, con el ingeniero Marino Alberto Martínez para seguir desarrollando este tema de lo que corresponde a este historial que estamos hablando, este programa que hemos diseñado hoy,
para esta cuarentena obligatoria prácticamente, que hay que hacerlo, hay que cumplirlo, hay que cumplir con las reglas. Entonces hemos diseñado este programa que se llama Historias del Deporte, Historias del Deporte. El abrazo para toda la gente que nos escucha, que nos ve a través de esta señal de Ovación Radio Colombia. Estamos desarrollando el tema ¿cómo nació el fútbol? ¿En qué año nació el fútbol? Con nuestros compañeros, el ingeniero Marino Alberto Martínez y, por supuesto, Víctor Bustamante. Ingeniero, seguimos desarrollando el tema cuando tenemos en Colombia 5 de la tarde, 42 minutos. Nos quedan 18 minuticos de programa, Marino. Uy, ya se nos fue tanto. Lo que pasa es que esto es tan largo y tan extenso, es que es tan sabroso. A la raíz de un tinto como lo estoy tomando aquí sabroso en la sala de mi casa, un tinto caliente a esta hora, de hablar de fútbol, y así nos podemos pasar todos los días lo que usted quiera. Sí, yo también ya me estoy tomando un tintico que me regaló mi señora. Me trajo un tintico agradable. Bueno, Marino, Víctor. Agradable esto, ¿no? ¿Cómo? Ha salido agradable todo esto, hablar de fútbol. Sí, claro, no, y sobre todo... No más. ¿Cómo, Marino? Y eso que estamos hablando es solo un tema. Sí. El resurgimiento, el hacer de un deporte como el fútbol, no más, ¿no? Sí, estamos desarrollando precisamente el tema de cómo nació el fútbol. Mañana tendremos otro tema, otro deporte, porque la idea es seguir haciendo este programa todos los días mientras estemos en cuarentena, de 4 a 6 de la tarde. Nos tocó alargarlo. Pensaba hacerlo hasta las 5:30, pero como dice el ingeniero, el tiempo no alcanza. Y aquí nos vamos poco a poco, pues, distrayendo y llevándole la información a los diferentes oyentes de nuestra Ovación Radio Colombia, también de los mundialistas del deporte, de la Original Mix y de todas las plataformas que se unen a nuestra señal. Hoy estamos desarrollando precisamente el tema cómo nació el fútbol en el mundo. Tocaba un tema muy bonito, Víctor Marino, para que usted también nos lo ayude a complementar. ¿Cómo es que se diseñan las primeras camisetas para el fútbol? ¿Con qué telas? Los uniformes eran totalmente sueltos, las pantalonetas totalmente sueltas, y los jugadores podían correr, se sentían bien cómodos con ese tipo de uniformes. Hoy en día son totalmente diferentes, ingeniero. Pero claro, ni más faltaba. Y es que todavía lo vemos aquí. Antes de 1863, las camisetas se jugaban como viniera jugador. Si usted no tiene camiseta, préstesela al hombre y usted juegue sin camiseta, de todos los colores y de todos los modelos, con pantalones rotos, con pantalones hasta la rodilla, o con pantalones y a veces hasta pantaloncillos. Se jugaba, el fútbol era así. Cuando estaba la pandemia del fútbol, era así. Después de 1863, en Inglaterra se organizó precisamente que los 11 tenían que ir de la misma uniformidad. El señor Tijsman, el holandés, que acuerde que lo dije anteriormente, que fue el que organizó los primeros reglamentos del fútbol, entonces llegó, lo primero tenía que ser un reglamento de campo. Segundo, el balón era, en ese entonces, bueno, después de 1863 sí era para un juego, pero antes de 1863 el balón era de costales, amarraban lo que fuera en un costal y hágale una bola y hágale a jugar fútbol. Todavía por ahí van los barrios, ¿no? En los picaditos que se hacen, entonces la camiseta puede ser roja, puede ser verde, puede ser roja y verde, puede ser amarilla, azul y roja. Pues vaya usted sin camiseta, hermano. Todavía por ahí en los barrios se da eso, ¿no? Porque esto es fútbol, así es el fútbol. Pero no, después de 1863, cuando se montó, obviamente, la primera federación en Inglaterra, dieron la organización y los colores de las camisetas, que fueron desde muchos principios, ¿no? Por ejemplo, unos querían llevar la bandera de los militares. Acuérdense que el fútbol comenzó con los militares. Entonces, que yo, pongamos, y ahora también se da Edgar, todavía eso no se ha realizado en el fútbol. Nosotros que transmitimos banquitas, microfútbol, fútbol 8, fútbol 5, todo eso, acuérdense que hay empresas. No hace mucho, hace 8 días fuimos a comentar por allá arriba en Buenavista, un partido de fútbol, y había esos nombres raros, ¿no? Entonces, y yo les dije, bueno, ¿y este nombre tan raro qué es? Digo, no, es que esta es la organización del parque.
¿Cómo así? Sí, todos nos organizamos aquí, le pusimos el nombre de la organización del parque. Así es el fútbol, esta es la esencia del fútbol. Claro, ya hoy en día sí, pues las selecciones de sus colores distintivos, pero también de los colores de los equipos profesionales es de su sector. Por ejemplo, River lleva los colores del barrio River, Boca lleva los colores de su barrio Boca, hasta cuando se hicieron grandes, y eso no va a cambiar el fútbol. Claro que sí, ingeniero, claro que sí, claro que sí. Mañana de pronto, porque este tema es muy largo, es un tema que nos quitaría todo el tiempo de la cuarentena y nos tocaría anexar otros días más y todo esto. Vamos a hablar precisamente de ese tema, de los uniformes, cómo nacen los colores en los diferentes equipos, por qué eligen esos colores y todos esos temas tan bonitos que nos agradan a nosotros y que, por supuesto, la gente poco a poco va aprendiendo y se va ilustrando de esta historia de cómo nace el fútbol en este programa que hemos denominado con el nombre Historia del Deporte. Mi querido ingeniero Marino Alberto, ¿lo escuchan? Sí, ya nos fuimos, ya nos vamos a ir, ¿o qué? No, todavía lo siguen escuchando la gente. Ah, bueno, porque si quieren les hablo también de los propósitos y los objetivos con que nació precisamente la FIFA, ¿no? Ya les hablé precisamente de la historia de cómo se creó la FIFA, pero bueno, los organismos de la FIFA, por eso es que la FIFA, después de los Olímpicos, es la segunda empresa más poderosa del mundo. La FIFA no deja que toque absolutamente nada sus organismos. Y la FIFA realiza sus labores intermedios de organizaciones o a través de organizaciones y organismos y órganos conformados por los miembros de la Junta Directiva de la entidad y representantes de 6 confederaciones continentales. Esa es la cúpula, ¿no? Los cargos en cada comisión no son permanentes, sino que se renuevan según el periodo establecido. ¿Me está escuchando, Edgar? Sí, claro, estoy ahí atento, escuchándolo, hablándolo de la FIFA, los reglamentos. Bueno, oye, a propósito de la FIFA, ¿en qué año nace la FIFA y por qué se llama la FIFA? No sé que usted a veces tiene que estar coordinando y no me escucha. 1904 nació en París, en Francia, y se llama Federación Internacional de Fútbol Asociado. Esa es la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado. Así se llama. Y nació precisamente en Rue Saint-Honoré, 229 de París, en 1904. A raíz de todo esto, ¿no? Y como usted sabe quién fue Pierre de Coubertin, entonces él fue el que organizó todo esto a raíz de que ya en muchos países estaban las ligas, las federaciones, ¿no? Por decir de alguna manera. Pues en ese entonces no eran federaciones, era un representante que había en Sudamérica, en cada ciudad donde gustaba el fútbol, en Europa se regó también y había representantes. Entonces, pues Pierre de Coubertin le dijo, oiga, venga, después de los Juegos Olímpicos creemos una asociación internacional y se creó precisamente en 1904. Los principales órganos que constituyeron o que constituyen todavía la FIFA son, el Comité Ejecutivo. ¿Pero qué es el Comité Ejecutivo? Es el encargado de coordinar los trabajos de las demás dependencias. El Comité de Urgencia se deriva de este y su función es la de tratar los problemas de mayor prioridad. El Comité Ejecutivo. Y después viene el Comité de Urgencia. El Comité de Finanzas administra los fondos provenientes. Es que esto es bien organizado, por eso la FIFA es un estado muy, muy, muy grande. Este es más grande que el Vaticano, se lo aseguro. Y muy, muy grande también paralelo a la organización del COI, Comité Olímpico Internacional. El Comité de Finanzas administra los fondos provenientes del porcentaje, póngale cuidado cómo manejan esto tan bonito, una organización, del porcentaje de los beneficios obtenidos de cada Copa Mundo y los porcentajes sobre todos los partidos internacionales. Hay un porcentaje, creo que es el 25%.
o el 20%. El comité de aficionados, oiga, se parece mucho a la organización que tenemos nosotros aquí en Colombia, ¿no? La DIMAYOR, la Federación, la DIFútbol, pero no nos sirve sino para trabajar a sus bolsillos nomás. Sí, señor, así es. Sí, la plata se pierde. Del derecho al izquierdo, pero se pierde. El comité de finanzas administra los fondos provenientes del porcentaje de los beneficios obtenidos de cada Copa Mundo y de los porcentajes, sobre todo, los partidos internacionales. El comité de aficionados estudia y supervisa el fútbol aficionado y es responsable de la organización del torneo o de los torneos olímpicos. El comité de arbitraje se encarga, bueno, todo eso sabe aquí en el específico, el comité de estudio de jugadores. Por eso es que cuando un equipo, como le sucedió a Nacional, y a la mayoría de los jugadores, cuando demandan a la FIFA, todo mundo tiembla, porque es que la FIFA no tiene contemplación y estudia. Por ejemplo, el comité del estatuto del jugador reglamenta la situación de los jugadores a nivel internacional de todas las categorías y controla las transferencias de los mismos en un o de un país a otro. Se tiene que hacer con leyes, normas y estatutos de la FIFA. Comisión técnica, por eso es que ahora el técnico de la selección de América, cuando iba Roger Martínez, dijo, bueno, si a mí no me solucionan los problemas, yo me voy para la FIFA. Y mandó ante el comité de estatutos de jugadores, y eso no es malo para un equipo de fútbol serio, ¿no? Porque eso va llenándole de negativismo, de anotaciones negras en la hoja de vida de un equipo. Y eso para la FIFA no le conviene, ni al equipo ni a la FIFA tampoco, porque esto lo destituye. La comisión técnica presta asistencia en el desarrollo de los niveles y asistencia de juego y se encarga de la divulgación de las nuevas técnicas de entrenamiento y de las tácticas. Además, organiza cursos y congresos para entrenadores, administradores, árbitros, dirigentes y jugadores para mejorar los niveles de juego, la administración y el control de entrenamiento. A propósito de la FIFA, Gianni Infantino, que es el actual presidente, donó 10 millones. ¿Cómo será el poderoso? El Garantier lo hizo, y oyentes de Ovación Radio Colombia, sacó 10 millones. Oiga, qué chévere será. ¿Qué es ese poderoso? Tomen 10 millones a los más necesitados, de equipos más necesitados para repartirse en el mundo, para que puedan subsistir. Y hoy, el señor Leo Messi donó $1 millón. Eso está bien. Para los, para las entidades de organismos de la salud en su país. Oiga, Argentina. Mientras que por acá, ingeniero, mientras que por acá la gente todavía está en la Plaza Bolívar mendigando a ver qué les van a dar. Tercermundistas. Bueno, ingeniero, vamos llegando al límite. Un saludo para Julián Escobar, un abrazo allá en Cali, Andrés Schneider en Ibagué, un abrazo para Jean León, aquí en Bosa, para Manuel Jader, un abrazo. Estamos hablando de cómo nació el fútbol, la historia del deporte a través de este programa que hemos diseñado ahora en la cuarentena, hasta el día 13 de abril, esperando que de pronto la vaina no se alargue. Sencillamente eso debe ser, báñense en las manos, cumplan las reglas y verá que esto no se alarga. Ingeniero, muchas gracias. 5 de la tarde, 54 minutos, su despedida, y mañana continuamos a partir de las 4 en punto de la tarde para continuar con este tema tan agradable de cómo nació el fútbol, todas las cosas que rodean al fútbol, todo lo que hemos desglosado que la verdad, el tiempo no nos alcanzó, ingeniero. No faltaba, venga, para eso estamos. Fíjense que sí, la radio es tan linda y tan bonita, no solo de jugadores, de nóminas, de entrenamientos podemos hablar, no. El fútbol es tan extenso como el mar, que nadie conoce su profundidad, porque yo no tengo la última palabra, no, yo estudio y lo que dice la historia, pues lo vierto, pero esto es tan bonito que vean, hay mucho que hablar de deportes, demasiado. Yo no sé a veces algunos ahora si no hay fútbol, ¿de qué va a hablar? ¿De qué vamos a hablar? La muestra de hemos hablado de dos horas acá de fútbol, no solo únicamente de táctica, sistema, nombre de jugadores, nómina de equipos, lesiones de equipos, números, naciones, no, podemos hablar también de otras cosas, como esto tan bonito que nos enseña todo el mundo, ¿no? Y hemos aprendido de los libritos, cada uno al menos algo, de cómo se hecho el origen del fútbol.
el fútbol se inició a través de la división y las polémicas y las guerras que hubo, con quebrados, roturas de pies, dislocación de manos y todo, del rugby que se jugaba con las manos, y le hicieron la competencia, el fútbol con las manos, pero después lo pusieron a tierra. Don Edgar, muchas gracias, muy amable. A usted, mi querido ingeniero, lo espero mañana a 4 de la tarde para que sigamos desglosando este tema en plena cuarentena. Un abrazo para la gente que se conecta, para el compadre Sneider Carmona, allá en la hermosísima ciudad de Ibagué. Me imagino que está haciendo frío en Ibagué. Vamos a hacer el contacto con Víctor Bustamante para que también se despida Víctor, que nos acompañó en el día de hoy en este tema tan bonito, Historia del Deporte. Nuestro programa que vamos a tener en plena cuarentena todos los días de 4 a 6 de la tarde a través de Ovación Radio Colombia. Un abrazo para toda la gente que nos escuchó, para toda la gente que se conectó. Un abrazo grande. No se les olvide cumplir las reglas que ordena nuestro gobierno nacional. Así nos incomodemos. A veces nos incomodamos cuando nos dicen no salgan, báñense en las manos, quédense en cuarentena. Eso es por el bien de todos, por el bien de todos nosotros. Víctor Bustamante, el pupilo, usted en su despedida, ¿cómo le pareció el programa, Víctor? Pintor, me pareció excelente. Un programa pues bastante extenso en el cual debemos aprender mucho de la historia del fútbol. Es importante que nos conectemos. Bájale un poquito, Víctor, bájale un poquito ahí a su retorno, que se está saliendo un poquito fuerte, y dígame cómo le pareció el programa y la despedida. Sí, señora, ahí me escucha, Víctor. Ahí se oye mejor. Listo, Pintor. Bueno, el programa, pues, muy excelente. El programa nos ayuda a enriquecer la información como debe ser en cuanto al tema deportivo, la historia, el contexto histórico que tenemos que tener. De verdad, este tema es muy extenso, y la verdad, hay que abordarlo de esta parte. Yo también estoy escuchándolo, y la verdad que... No le escucho bien, Víctor. No le escucho bien, no sé qué está pasando. Ahí se puede despedir. Aló, sí, ya lo escucho. Claro, ahí se oye mejor. Bájele allá el altavoz a su teléfono. Sí, ya aquí le bajé un poquito. Despídase. Sí, muchísimas gracias, Pintor, por la invitación. Mañana, con la venia de Dios, vamos a estar aquí pues compartiendo mucho más sobre el fútbol, porque es un tema, como le acaba de decir el ingeniero, muy, muy grande. Es un tema que cual lo tenemos que abordar. Esto nos podrá llevar unos días más, y pues, hombre, una oportunidad grande de poder compartir con ustedes muchísimo más acerca de la historia del fútbol, que es lo más importante, como para nosotros, como para toda la amable audiencia de Ovación Radio Colombia. ¿Cómo le pareció el programa, Víctor? A mí la verdad me pareció muy bueno, un programa en el cual todos debemos aprender del fútbol, debemos aprender mucho más de este deporte, conocer un poco más la cultura del deporte también, y sobre todo cómo han cambiado las reglas. Y es importante también un programa que no solamente lo hacemos con fines deportivos, sino con fines de información, sino con fines educativos, para que los chicos, mientras están en casa, pues aprendan un poco más del deporte, y por qué no invitar a los papás para que también estén conectados con nosotros en estos tiempos de cuarentena. Bueno, Víctor, muy amable, gracias. Mañana lo espero a las 4 de la tarde para que sigamos desarrollando los diferentes temas de este programa que hemos diseñado, Historias del Deporte, que lo vamos a disfrutar en esta cuarentena hasta el 13 de abril, y de ahí en adelante, pues, si lo podemos constituir fijamente, pues lo haremos. Invitamos a la gente para que se sigan conectando. No se olvide de multiplicar este video, Víctor, este audio en sus redes sociales, e invitar a la gente. Hoy también ya queda listo en nuestro canal de YouTube este programa, para que toda la gente que se quiera
unir a nosotros, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Mi querido Víctor, le agradezco en el alma, Dios lo bendiga, invite a la gente a que se quede en casa. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pintor. Invitando a la gente a que por favor no salgan de sus casas, que contribuyamos a que las cifras de COVID-19 no se vayan a incrementar como pasó en Italia. Y sigamos el ejemplo de la ciudad de Wuhan, en China, que ya se está recuperando poco a poco. Si ustedes hacen caso a todas las recomendaciones, también lavarse las manos, evitar el saludo de beso y abrazo, también es importante pues desinfectar todos los objetos de nuestra casa y sobre todo el lavado de nuestras prendas después de hacer compras, y si es de hacer las compras necesarias, solamente salir a hacer compras, si es necesario usted puede salir, de resto no más. Así que por favor cuídense mucho, refúgiense en sus casas y por favor también importante que si van a toser o si van a estornudar, cubrirse la boca o con el antebrazo, cubrirse la boca con un pañuelo o con una bufanda o con el antebrazo, que sería la recomendación más importante. Así que a todos a cuidarse y por el bienestar de todos y todas, porque sabemos que de este COVID-19 vamos a salir adelante de la mano de Dios. Muchas gracias, ahí está Víctor Bustamante, también el agradecimiento al ingeniero Marino Alberto Martínez, a la gente que se conectó a través de nuestro Facebook Live de Ovación Radio Colombia. Tendremos este programa, lo tendremos también en nuestro canal de YouTube para que ustedes vuelvan y lo disfruten. Hoy el tema que tratamos fue ¿cómo nació el fútbol? ¿Por qué nació el fútbol? ¿Por qué se ha venido incrementando más el amor por el fútbol? Y todos esos temas que hemos tocado nosotros aquí a través de este micrófono de Ovación Radio Colombia. Le agradezco de nuevo a toda la gente que se conectó, a toda la audiencia a lo largo, ancho y redondo del planeta Tierra. Somos Ovación Radio Colombia, los mundialistas del deporte. Agradezco al ingeniero Marino Alberto Martínez y también a Víctor Bustamante, la dirección general de Ovación Radio Colombia, de este servidor Edgar Peña Torres. Dios los bendiga. Mañana estaremos desde las 4 de la tarde, si Dios primero nos da el permiso. Si Dios nos da el permiso, estaremos desde las 4. Repliquen, multipliquen este audio, es muy importante lo que aprendimos hoy, cómo nació el fútbol, la historia del fútbol, por qué el fútbol, y así sucesivamente. A través de esta cuarentena vamos a desarrollar diferentes temas en nuestro programa que se llama Historia del Deporte. Dios los bendiga. Mi nombre es Edgar Peña Torres, el pintor de Dios. Chao, 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 el pintor del gol. Chao, chao, chao. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Los queremos mucho. Chao, 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 chao.